La manipulación mediática es uno de los actos más nefastos que ocupan los medios para manipularnos. Entre las principales funciones de la comunicación están las de entretener, informar e impartir valores hacia la población que los ven o escuchan. Estos medios pueden ser la radio, la televisión, YouTube, Twitter, Twitch, etcétera, etcétera. Y estos pueden causar efectos diferentes en las personas. Por ejemplo, si tú ves un gameplay, posiblemente te den ganas de comprar el juego. Si ves una película acerca de valores, si no te aburres, posiblemente tengas un poco de esos valores. O incluso si ves un documental histórico o social, político, te pueden dar ganas de indagar más en ese tema. Esto se puede decir que es una manipulación mediática, ya que se efectúa en los medios. Sin embargo, esto no es nefasto. De hecho, yo diría que es un poco correcto, pues trata de inculcar ideologías y pensamientos muchas veces positivos hacia las masas, como cuando enseñan a los niños acerca de los valores, de el compartir, situaciones como las relaciones, la convivencia, o incluso informar acerca de culturas, festividades, tradiciones. Entonces, la comunicación es fundamental. Los actos nefastos que se ocupan en la comunicación es otro tema, como el que vamos a tratar ahora. Muchas veces los medios, principalmente las televisoras y los radios, manipulan la información a su conveniencia, haciéndonos tener ideas erróneas o no informarnos correctamente. Y esto hace que nosotros tomemos actitudes negativas acerca de algún hecho. Muchas veces estos los ocupan los gobiernos con tintes políticos o sociales para controlar a las masas y así apaciguarlas. Y en la frontera norte, este raro animal también deja su huella. Rafael Licón tiene la historia. Siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. De ahí que se le haya denominado el chupacabras. Un ejemplo de esta situación, transportada hacia los cómics, es el juicio de Hulk. Esto en el universo Ultimate, línea creada ya por los 2000 en su segunda temporada, Ultimates Volumen 2. Claro, se ha de decir que todo el cómic lo vemos desde la perspectiva de los héroes, del Dr. Banner, de Nick Fury, del Capitán América, etcétera, etcétera. Pero imagínate si una persona normal como nosotros, que ve la tele a diario, fuera manipulada con estos actos. Y de hecho, muchas veces así es. Entonces, en este video analizaremos puntos principales de la manipulación mediática que se hizo en el juicio del increíble Hulk. Pero primero, algo de contexto. En la temporada pasada, en Ultimates Volumen 1, aproximadamente en el número 4 o 5 de la serie, con la portada del increíble Hulk, el Dr. Bruce Banner se inyecta una de las muestras del suero del supersoldado en su sangre, ya con el virus Hulk, por así llamarlo, y este se convierte en una versión nueva de Hulk, que saca a la luz sus pensamientos más íntimos, sus decepciones amorosas, su inseguridad, y los convierte en una bestia feroz, gris y furiosa, que causa una destrucción terrible en toda la ciudad de Nueva York, asesinando aproximadamente 800 personas. Tras esto, recordamos que Bruce Banner era miembro del programa de Supersoldado, entonces que un miembro de su equipo de los Ultimates haya causado una catástrofe, sin duda era un problema para S.H.I.E.L.D. Entonces, Betty Ross, la encargada de relaciones públicas, decide dar la vuelta al asunto y desvincular al Dr. Banner y a Hulk totalmente, esto mintiéndole a la prensa y diciéndole que Hulk fue la amenaza a la cual se enfrentaron los Ultimates, y que el Dr. Bruce Banner solo es un científico que sigue ayudando con el programa del supersoldado. Así crean esta máscara de los eventos y venden la idea de que los Ultimates salvaron a la ciudad y al mundo, y de hecho lo vendieron hasta en copias de DVD, ¿no? Todo como una publicidad. Y así se mantendría la situación, incluso Hulk sería utilizado para detener un ataque alienígena. Sin embargo, a principios de este número nos enteramos de que algún espía de S.H.I.E.L.D. filtró la información a la prensa, diciéndoles la verdad, y que el Dr. Banner asesinó a 800 personas. Ahora sí, entramos al primer punto de este análisis, al cual he titulado La mentira de S.H.I.E.L.D. Y a pesar de que el problema viene desde, como dice el Capitán América, mentirle a las personas, la verdad es que S.H.I.E.L.D. ahora solo tiene la opción de mandar a Hulk a juicio y así desvincularse de los problemas. Y aquí es cuando entra la manipulación mediática. Para esto, S.H.I.E.L.D. decide hacer un guión para asesinar lamentablemente al Dr. Banner, porque no hay de otra.
y así desligarse de este problema y así acabar con el asunto. De hecho, podemos resaltar un diálogo que tienen el director Fury y el profesor Charles Xavier, que en esos momentos estaba atendiendo a Hulk para retener sus crisis de furia, donde el profesor le comenta incluir a Bruce Banner en el programa de la escuela para jóvenes con habilidades diferentes, ¿no? Del profesor X, para que se unan a los X-Men, así bien lo conozco. Pues él dice que ya tiene la capacidad de lidiar con personas poderosas, ¿no? Incluso Cyclops, que es quien acompaña al profesor X, le dice al general que nada está fuera de su alcance, que es la frase de la escuela. Sin embargo, el director Fury contesta: todo bueno y bonito, señor Sommer, solo que no se trata de encontrar una solución pacífica para el problema. Se trata de darle al público un villano al cual culpar. Quieren un chivo expiatorio. Una peculiaridad de la humanidad es que obtenemos placer del sufrimiento de los demás. De esta forma, podemos ver que lo único que quiere S.H.I.E.L.D., o en su caso la prensa, es poetizar la situación, convirtiendo totalmente a Hulk en un villano despreciable y a los Ultimates como los héroes, ¿no? O es más, no a los Ultimates, a los abogados, al fiscal o al presidente. A aquellos que lo buscan linchar y atrapar como si fuera una cacería de brujas. Aquellos que lo buscan asesinar como los héroes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a idealizar personajes. Y esto sucede con bastantes. Por ejemplo, puedes revisar tú mismo tu libro de historia, donde puedes ver cómo hay personajes a los que te los marcan como los héroes, ¿no? De los sucesos. Aunque sean personas realmente malas, lo que trata la historia es de embellecerlos para que sean personajes heroicos. Y todo lo contrario con los personajes a los que se enfrentan, como dictadores o gobernantes, que te los marcan como lo peor de la existencia, ¿no? Esto es para poetizar la situación y darle al mundo héroes y villanos. Así, seguimos el camino de Hulk hasta el número 3 en el número llamado El Juicio del Increíble Hulk. Aquí ya podemos ver cómo transcurre todo el juicio. Desde el fiscal que lo trata de tachar como la peor persona de la existencia y que merece el asesinato, hasta el abogado defensor contratado por Banner, que increíblemente es Matt Murdock, alias Daredevil, que aparentemente tengo debilidad por las causas perdidas. Ambos tratan de convencer al jurado para dar el veredicto de si vive o muere. Matt ocupa el argumento de que realmente el Dr. Banner se convirtió en Hulk tras inyectarse el suero de supersoldado, así que debería ser catalogado como un accidente militar. Pero, y así como lo dicen los Ultimates, aunque Matt tenga razón, la verdad es que todo el juicio ya está programado. Todos esperan en que lo más lógico es que la solución sea el asesinato de Hulk. Así transcurre a lo largo de todo el número, con los reencuentros entre Betty Ross y Bruce Banner, e incluso el último discurso de Matt Murdock, donde él habla que a pesar de haber asesinado cientos de personas, él realmente lamenta demasiado esas muertes, y desde ese momento, y como lo hemos visto en diferentes medios, lucha contra Hulk por tratar de destruirlo y contenerlo. Él ha dedicado toda su vida a ello y está dispuesto a terminar de una vez por todas con Hulk. Así que lo que él pide no es que se le absuelvan los cargos, sino simplemente que se le deje vivir para seguir dándole un bien a la humanidad, seguir con el programa de Supersoldado y acabar con Hulk. Sin embargo, el final del guión ya está escrito. Todo parece nublado, y aunque Fury le dice que se ha salvado de la horca, todo es mentira. Se lo llevan a un helitransporte para explotarlo mientras él está dormido y así acabar con Hulk. Y así es como damos paso al último punto de este análisis: Betty Ross. Aquí se desvanece totalmente aquella Betty Ross dulce y amorosa, enamorada de Bruce Banner, ayudándole contra su enfermedad, y que a pesar de ser hija del general Ross, el más grande jefe militar, aquel que busca acabar con Hulk, ella lo comprende. Este personaje se acaba aquí. A lo largo de estos dos números se nos muestran como una persona que trata de demostrar que tiene la misma fuerza del general Ross. El personaje incluso se muestra frío y dispuesto a seguir con su puesto como jefa de relaciones públicas, dirigiendo todo el teatro del juicio de Hulk. Incluso en la escena antes mencionada de la despedida entre Betty y Ross, ella llora y le pide que lo perdone, y ambos discuten, rogando entre lágrimas. Le suplica que lo perdone, que la perdone. Ambos se enojan y lloran, pero la verdad es que solo es una actuación.
para parecer una pareja fracturada, una pareja hollywoodiense, para dar una emoción de empatía o de tristeza hacia el público, el pueblo de los Estados Unidos. E incluso pide que abran la senda para mostrarle al público que detrás de ese cristal, encerrado en una jaula, solo hay un hombre, no un monstruo, solo un hombre inocente. Y aunque el abro, no funciona para nada. Finalmente es una mentira. Todo es televisado, todo el juicio está televisado. Todo el juicio es una simple manipulación hacia las masas para hacerles creer que hay villanos, cuando están dispuestos a asesinarlo. Incluso Tony Stark menciona que se tiene que estar ebrio para cometer actos tan crueles y deplorables, actos tan malvados, maquiavélicos, como asesinar a una persona inocente, entre comillas, una persona inocente, solo por ser un chivo expiatorio, para limpiar el nombre de S.H.I.E.L.D. Incluso Betty Ross los llama animales. Animales, ¿por qué le hacen esto? ¿Por qué tenían que mentirle así? Personas que tienen que mentirle y a los demás para salvar su pellejo. Y así, una persona inocente, víctima de la violencia, de las inseguridades, de las traiciones de pareja y de sus amigos, que de hecho los Ultimates, esas personas que se burlaban de él, fueron los únicos a los que él consideraba amigos, de una empresa como S.H.I.E.L.D. que lo traicionó. Un hombre, Bruce Banner, víctima de eso, murió, fue asesinado, todo para evitar que otros pagaran, para evitar que S.H.I.E.L.D. pagara, y todo para volver al gobierno y a la prensa los héroes de Nueva York. Esta es una historia de los cómics. Pero repito, ¿qué pasaría si un día en tu televisión, que ves comúnmente, en la cual confías la mayoría del tiempo, te dijera que hay un villano, un criminal que verdaderamente no lo es? Los verdaderos criminales son los que están detrás de la televisión.